Y quiero proceder, en primer lugar, a agradecer a algunas personas e instituciones que han hecho posible la información que voy a presentar y exponer a continuación. En primer lugar, a los miembros de mi unidad de trabajo legislativo, a la doctora Paola Fonseca y al doctor David García. Y de una vez señalar, presidente, que dejo una constancia, porque mis asesores en el proceso de recopilación de datos para este debate fueron objeto de seguimientos, estando en entrevistas con distinguidos oficiales de la policía, quienes voy a tener el gusto de presentar más adelante y que están presentes en esta sala, personas que han sido retiradas de manera arbitraria de la institución. Y quiero señalar que cuando estaban mis asesores en entrevistas privadas con estas personas en sitios públicos, fueron objeto de seguimientos de personas que ellos reconocieron como parte de inteligencia de la policía, de personas que están activas. Así que dejo constancia de una vez de esa situación, porque de una vez manifiesto aquí con claridad: las personas que intervengan en este debate, exijo que se les dé protección por la delicadeza y por el carácter serio que tienen las denuncias que voy a formular a continuación. Quiero agradecer también a la Asociación de Familiares de personas que han sido detenidas, desaparecidas, a sus familiares, la Asociación ASFADES, a la doctora Gloria Gómez, que va a intervenir más adelante, al abogado Daniel Prado, también al doctor Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, a los distinguidos y distinguidas oficiales que están aquí presentes en la sala, a los distintos delegados de los órganos de control, y dedicar este debate a los miembros de la Policía Nacional que cumplen de manera cabal y honesta su responsabilidad y su misión. Este no es un debate contra la Policía Nacional, General Vale, de una vez lo dejo perfectamente claro. Es un debate crítico a fondo sobre ciertos fenómenos que se han presentado en la institución y que rodean a la persona del hoy en prisión general en retiro Mauricio Santoyo. Las consecuencias de este escándalo, lo dije la vez pasada, señor presidente, apenas las estamos viendo emerger. Este es verdaderamente un escándalo que yo creo sacude los cimientos de la Policía Nacional. Porque si es cierto lo que estamos constatando a través de los datos recopilados, estamos ante una cadena de oficiales y suboficiales que sacrificaron el honor de servir a su institución para ponerse al servicio de poderes criminales. Varios medios de comunicación han dicho que al menos 8 expedientes se están en este momento investigando por parte de autoridades judiciales de Estados Unidos. Y mencionan ya algunos de los nombres que están allí. El Espectador dice que se estaría investigando al general en retiro Jorge Daniel Castro, quien fue excomandante de la Policía de Antioquia. Al general Rubén Carrillo, excomandante de la Policía de Antioquia también, y al general en retiro Luis Alfredo Rodríguez Pérez, exdirector de la DIJÍN y quien también estuvo en Antioquia como parte de esta situación que tiene sus orígenes, como se ve en ese departamento. Dice también otro medio de comunicación que la policía ha decidido investigar a 10 excomandantes de la Policía de Antioquia, antes, durante y después de la gobernación del doctor Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, lo que yo señalo es que esta situación
que, repito, apenas comienza a mostrarse ante la opinión pública, revela un estado de descomposición profunda en niveles muy importantes de la dirección de la policía y que debe llamarnos a la reflexión sobre cuáles son los mecanismos y medidas correctivas ante esta situación. Quiero destacar en primer lugar la mentira reina de todo este proceso que la pronunció el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando dijo: si yo hubiera tenido una mala información del general Santoyo, en ese momento la expreso y no se le promueve. Hágame el favor el descaro del expresidente Uribe. En este asunto están comprometidos varios miembros del equipo de seguridad personal y familiar del expresidente Álvaro Uribe, que fungían a la vez como sus guardianes, jefes de seguridad y al mismo tiempo en personas que cuidaban los intereses de los jefes paramilitares y los capos del narcotráfico. Eran a la vez también correos humanos para darles mensajes y órdenes a estos jefes en Santa Fe de Ralito. El expresidente Uribe trajo a la Casa de Nariño a un aparato criminal que actuó desde la presidencia de la República. Y todas estas afirmaciones voy a sustentarlas debidamente. Bueno, ¿cuál es el comienzo de esta historia, de esta lamentable historia? Considero, ya lo dije aquí en la ocasión anterior, que el momento trágico para la Policía Nacional se remonta al momento en que se decidió sacrificar la legalidad y los métodos legales para combatir la delincuencia y se entró en un pacto con el diablo. El proceso en el cual se buscó y se dio muerte a Pablo Escobar es un momento trágico para Colombia, no por la muerte de este capo del narcotráfico, sino por el costo que tuvo para el país, para las instituciones, el sacrificio que se hizo. No es un secreto, a estas alturas no es un secreto, que se hizo un pacto con el narcotráfico, con sectores del narcotráfico, con sectores de los grupos paramilitares para localizar, hostigar y finalmente abatir al capo del cartel de Medellín. Esta historia está suficientemente documentada, de cómo surgió el grupo de los llamados Pepes, de cómo surgió el grupo de los llamados 12 del Patíbulo. Y el bloque de búsqueda de la Policía Nacional, que tuvo la tarea de precisamente hacer esa persecución, pues tiene una historia que se remonta a ese hecho y que nos muestra las graves consecuencias que tuvo ese pacto criminal. Hacemos rápida revista. Miembros de ese bloque de búsqueda: el general en retiro Hugo Aguilar, hoy está preso por parapolítica en el departamento de Norte de Santander. El general en retiro Danilo González, también por sus nexos con el cartel de Cali. El general en retiro Luis Alberto Mur, también vinculado al narcotráfico. Y el general en retiro Mauricio Santoyo, quien hacía parte del bloque de búsqueda y quien resultó involucrado con el paramilitarismo y con la oficina de Envigado, o la mal llamada, doctor Marín, oficina de Envigado, respetando a las personas de este municipio del país. Parece como si se hubiera producido, una vez que se llegó al pacto criminal, una especie de división del trabajo, porque para dar con Pablo Escobar se hicieron pactos con el paramilitarismo del Magdalena Medio, con la Casa Castaño, con el cartel de Cali, y todos estos oficiales
resultaron posteriormente involucrados con uno u otro de estos sectores criminales. Así que allí, en ese momento preciso, reside una primera fisura que se convirtió luego en una grieta al honor y a el prestigio institucional de la policía. ¿Qué cuentan los cronistas sobre la manera en cómo trabajó el bloque de búsqueda y cómo dio con Pablo Escobar? Bueno, tenemos los relatos, por ejemplo, del periodista y escritor Germán Castro Caicedo, que nos cuenta que en la escuela Carlos Holguín se hacían las siguientes cosas. Comillas, la gente del bloque de búsqueda estaba concentrada en la escuela Carlos Holguín en Medellín y allí había un lugar que llamaban el sauna. En el sauna había diferentes aparatos para causar dolores intensos. Allí se movía un capitán que empezamos a conocer como el tirapollos, porque usaba unas tijeras para descuartizar pollos asados en los restaurantes y con ella le rebanaban los dedos del Gaula, que estaba en ese momento en cabeza del general, bueno, en ese entonces coronel Mauricio Santoyo. Siguiente capítulo. Existen testimonios que indican que el jefe del Gaula, Mauricio Santoyo, se alió con el general Luis Alfredo Rodríguez Pérez, quien ocupaba en ese momento, en ese momento todavía no existía el Gaula, era el UNACE, quien ocupaba el cargo de dirección de la Unidad Nacional Antisecuestro UNACE. Ambos oficiales participaron en el rescate de los hijos del señor Gustavo Upegui, que era un reconocido dirigente del mundo deportivo y concretamente del Envigado Fútbol Club, y quien posteriormente fue asesinado por sus supuestos vínculos con la oficina de Envigado. Pues bien, los hijos, dos hijos del señor Gustavo Upegui y el campeón de bicicross, un joven relacionado con los hijos de Upegui, fueron secuestrados en la ciudad de Medellín. En el radicado número 100 de la Unidad de Derechos Humanos, que fue abierto el 19 de noviembre de 1995, figura el caso de tres señores, los señores Juan Carlos Gómez Arango, Fabio Eduardo Gómez Arango y Javier Rúa Rivera, quienes fueron desaparecidos supuestamente por el entonces coronel de la policía Luis Alfredo Rodríguez Pérez y también por el entonces coronel Mauricio Santoyo. Las informaciones dicen que estas personas actuaron en conjunción con la banda conocida como La Terraza para cometer esos secuestros y desapariciones. Es decir, que los señores Alfredo Rodríguez Pérez, quien dirigía el UNACE, y el oficial Mauricio Santoyo tomaron a personas y desaparecieron a personas en conjunción de la banda La Terraza para conjurar el secuestro de los hijos del señor Upegui, que repito, resultó siendo al parecer jefe de la oficina de Envigado, y también para liberar al campeón de bicicross. ¿Quién es el coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez? Es un personaje importante y quien dicen los medios de comunicación también parece estar en este momento siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos. Bueno, el señor Carlos Arturo Ceballos, quien hacía parte del Gaula y quien fue posteriormente desaparecido, quien estaba como jefe de la sala de interceptaciones del Gaula en Medellín, dice que quien llevaba los oficios de las interceptaciones era él al
la Secretaría de Servicios Públicos de Antioquia, y que quien daba las órdenes para que esas interceptaciones ilegales se cometieran eran los señores Santoyo y Luis Alfredo Rodríguez Pérez. Posteriormente, en el desarrollo de esta situación, la banda La Terraza pasó a ser conocida en los medios de comunicación, puesto que cometió el robo de un edificio, el edificio Los Laureles en el centro de Medellín. Yo pediría que por favor se muestre la nota periodística. Y aprovecho para dar una bienvenida a la doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa. En la diapositiva que ustedes ven a sus espaldas, para quienes están en la mesa directiva, aparece la reseña de cómo fue desocupado por la banda La Terraza ese edificio. Bueno, posteriormente a ese robo vino una persecución contra la banda La Terraza. Uno de sus sobrevivientes, alias Ronald, publica posteriormente, o hace público posteriormente, una carta dirigida a el señor presidente de la República de ese entonces, el doctor Andrés Pastrana, al fiscal general, doctor Alfonso Gómez Méndez, y dice, entre las cosas que señala el líder de la banda La Terraza, el mayor Santoyo, el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición del dirigente, miembro de la organización indígena de Antioquia, Jairo Bedoya, Santoyo, fue el mismo a quien a principios del año nuestro grupo le hizo entrega de un carro Volkswagen Golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida. Esa carta señala que tanto el director del UNACE, el coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez, como el oficial Santoyo, estaban vinculados estrechamente con la banda La Terraza, y que esa alianza se desprende de los otros hechos de los cuales ya he dado referencia. Bueno, posteriormente aparecen testimonios, entre ellos los del señor Salvatore Mancuso y del señor Carlos Mario Jiménez alias Macaco, que sostienen que el enlace entre el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ellos y los paramilitares eran el señor Pedro Juan Moreno y los señores Mauricio Santoyo y Julio César Santoyo. Es decir, que el gobernador de Antioquia tenía vínculos con estos oficiales a través de su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno Villa. Dice Mancuso, durante su mandato, el mandato del gobernador Uribe, no tuvimos problemas ni con la gobernación ni con los militares del departamento. Los acercamientos se hicieron a través del secretario de gobierno del gobernador Uribe, Pedro Juan Moreno. A su turno, alias Macaco señala, Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Ahí ven ustedes en la gráfica que está en este momento en pantalla, fragmentos de esas declaraciones de los señores Mancuso y alias Macaco. Las relaciones entre el señor Santoyo, el señor Pedro Juan Moreno y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, se pusieron además en evidencia con el llamado escándalo o caso del matrimonio Maus. Los señores Maus eran dos alemanes que vinieron a Colombia a fungir de intermediarios entre el Ejército de Liberación Nacional y la empresa Mannesmann, uno de cuyos altos ejecutivos era el esposo de la señora Brigitte Schon, que fue secuestrada por el ELN. Como resultado de este episodio,
el Gaula de la policía, ya dirigido por el señor Santoyo, desató una persecución y efectivamente, cuando estaban en el aeropuerto, los señores Werner Maus y su esposa fueron detenidos por el Gaula. Posteriormente, se les acusó al señor Santoyo, al señor Pedro Juan Moreno y al gobernador de Antioquia de haber practicado o permitido que se practicaran torturas contra los esposos alemanes Werner y Micaela Maus. Pregunto, ¿el expresidente Uribe o entonces gobernador Uribe no sabía que Santoyo estaba acusado ante la justicia por el episodio de los Maus? Es decir, si era parte del mismo proceso, ¿se enteró cuándo de ello? El caso más conocido acerca de las actuaciones de Santoyo y sobre el cual no voy a detenerme porque vamos a escuchar un testimonio, es el de las 1.808 interceptaciones ilegales que se dirigieron desde el Gaula. Ahí tenemos, yo quisiera que se muestre uno de los listados de esas interceptaciones. Está a sus espaldas, si lo podemos, exactamente. Allí están las listas de los 1.808 teléfonos o personas o situaciones que fueron objeto de interceptación. Entre ellas, como ustedes verán en el círculo, no se nota muy bien, está el número de la seccional de ASFADES, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos en la ciudad de Medellín. El procedimiento de esas interceptaciones ya lo conocemos. El señor Santoyo se las arregló para, por ejemplo, falsificar firmas de las personas que debían autorizar esas interceptaciones, de fiscales. Igualmente, se las arreglaban para que en una investigación abierta por otros casos aparecieran debidamente autorizadas esas interceptaciones, como si se tratara de la misma investigación que se estuviera haciendo. Se falsificaba la firma también de las resoluciones de autorización. Se daba órdenes a personas de la empresa pública de Medellín para que procedieran a hacer los arreglos logísticos de las interceptaciones. Se tenía una sala de escucha técnica que funcionaba a través de otras 5 salas de interceptación y que dirigía el suboficial Ceballos y el suboficial Pisa, del cual el suboficial Ceballos, del cual ya hablé en esta sesión. Y por último, se hacían los atentados, las neutralizaciones, para utilizar el lenguaje, o las desapariciones forzadas. Pregunto, ¿alguna similitud con los procedimientos utilizados en el DAS? ¿Alguna posible concomitancia con lo que se hizo en el DAS posteriormente? ¿O con lo que se hizo en el año 2007 en el escándalo de las interceptaciones que produjo la destitución de 11 generales? ¿Era el mismo método o eran métodos distintos? Se trataba de un asunto que se les ocurrió en el Gaula de Medellín y después se les ocurrió aquí en la dirección central, y a los señores del DAS también se les ocurrió de manera original, ¿o era todo parte de un mismo esquema? Porque los procedimientos son los mismos. Si uno ve lo del DAS, era más o menos el mismo libreto. Falsificación de órdenes, se abrían casos o se utilizaban investigaciones para de alguna manera eludir y disimular las interceptaciones que se estaban haciendo, defensores de derechos humanos con chuzadas, persecuciones, seguimientos. Bueno, en fin, aquí nos tienen que responder si la gente que vino de Antioquia trajo esos métodos o si fueron utilizados desde aquí. Si el general Santoyo utilizó su propia inventiva como interceptador profesional, como persona que practicaba desapariciones forzadas, o esos fueron métodos que se utilizaron ya aquí de manera autóctona. ¿Tuvo algo que ver la llegada del general Santoyo al Palacio de Nariño con el hecho de que el DAS produjera los mismos métodos y la policía también? Son métodos que no fueron simplemente para recopilar información, de ninguna manera.
Tenemos el caso, en primer lugar, de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, caso que nos van a explicar ahora. Ángel Quintero y Claudia Monsalve eran miembros de ASFADES. El uno era el esposo de Blanca Livia Úsuga. La historia de la familia Úsuga es muy importante. Entre 1995 y 2000 fueron desaparecidas 16 personas de este clan familiar y otras 30 terminaron en el exilio. Hoy viven en el exilio. Nos están viendo en este momento los familiares que sobrevivieron a esta persecución encarnizada. Bueno, pues la compañera sentimental de Ángel Quintero, activista de derechos humanos, fue desaparecida en la ciudad de Medellín. Y antes, otras 15 personas de esa familia habían sido perseguidas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tal encarnizamiento en 5 años contra una familia en particular? Bueno, una posible respuesta es que uno de los miembros de esta familia era el subcomandante del Frente Quinto de las FARC, al cual se le atribuyó posteriormente, o durante todo este proceso, el asesinato del padre del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra. La historia de Claudia Monsalve es distinta. Su hermano fue desaparecido en San Antonio del Prado, lo detiene la policía y se lo entregan a paramilitares, según la versión que entregan los miembros de ASFADES. Y en este caso hay dos fases. Una primera, el Gaula hace las interceptaciones y las detenciones, y la segunda, se le entrega a los paramilitares para que sean torturados y desaparecidos las personas que son víctimas de estos procedimientos. En un anónimo que le fue dirigido al fiscal general Alfonso Gómez Méndez, ustedes pueden ver, yo pediría que se habilite también esta pantalla, ¿sí? El 16 de abril de 2001 se dice de los vínculos de Santoyo con la banda La Terraza y se afirma que la desaparición de Ángel Quintero y Claudia Monsalve la había ordenado el director o el jefe del Gaula y el agente Wilfrido Borre González. Este nombre es bueno tenerlo en cuenta porque sobre él volveré más adelante. Ahí tenemos otros fragmentos de esta carta que fue puesta en conocimiento del fiscal general. Una carta que parece no suscitó en ese momento mayor atención, porque después vino, como se sabe, la actuación de la Procuraduría y después vino la suspensión producida por el hoy procurador, el doctor Ordóñez, quien parece que solamente para aspirar a su reelección viene al Congreso, presidente. ¿Qué hacemos con funcionarios que solamente vienen a hacer campaña aquí? Porque a un debate de control político al cual se les invita, no vienen, cuando además tienen que responder por cosas como estas. ¿Cómo es que el Procurador General, que se dice hoy un hombre riguroso en todas sus investigaciones, que dice que él sabe llorar por los dos ojos, en fin, no voy a citar aquí toda esta retórica que nos han hecho en los medios de comunicación, ¿cómo es que no está presente para decirnos por qué suspendió una investigación y unas decisiones que hubieran podido evitarle a nuestra nación semejante vergüenza? De tener hoy a uno de sus oficiales en las cárceles de Estados Unidos por estar en la nómina de los señores paramilitares, por ser íntimo de los señores narcotraficantes, por ser el aliado de los señores de la oficina de Envigado. Bueno, será en otra ocasión que conoceremos, tal vez cuando venga a hacer campaña el procurador, sus comentarios sobre este delicado asunto. Voy a pasar a un segundo capítulo, porque estas historias pueden ser tomadas como algo del pasado, algo que no tiene conexión con la realidad presente, y por el contrario nos indican el camino que surgió a partir de estos hechos en Antioquia, y que podemos comentar, todos ellos están debidamente documentados. Quiero referirme al caso a continuación para introducir mi tesis de que en la casa de Nariño funcionó un aparato criminal, no era solamente Santoyo, él estaba acompañado ahí de otra gente. El caso del señor Juan Guillermo Narváez. ¿Quién es el señor
Juan Guillermo Narváez. El señor Juan Guillermo Narváez es un miembro de una organización no gubernamental en la población de Carmen del Viboral. Bueno, según lo reportan expedientes judiciales, el 31 de marzo de 2000, 3 agentes del Gaula, los señores Adriano Allen Vega Díaz, el señor Rafael Eduardo Contreras Hoyos y el señor Edgar Andrés Tobón, llegaron al Carmen de Viboral, detuvieron a esta persona y se la entregaron después a paramilitares. Esta investigación que se hizo posteriormente arrojó que el único responsable supuesto de estos hechos era el señor Adriano Allen Díaz. Es decir, se liberó a los señores Contreras Hoyos y al señor Andrés Tobón y quedó en manos de la justicia el señor Allen Vega. Muy bien, este caso es un caso complejo, porque la siguiente escena de esta situación es que al señor Adriano Allen Vega lo desaparecen en circunstancias supremamente sospechosas. Viene General Vale a detenerlo la Fiscalía al Gaula y al parecer al señor lo sacan por la puerta de atrás. Aquí tenemos un anónimo en el que se explica cómo fue esa situación. Este anónimo también le llegó al fiscal general de la Nación, tampoco al parecer tuvo resultados. Se dice en ese anónimo que estando en el procedimiento de arresto, este señor desapareció de las instalaciones del Gaula y después desapareció en general. La persona que escribe este anónimo dice que este señor terminó en manos de paramilitares y que sus despojos mortales fueron arrojados al río Medellín. Bueno, ¿por qué es relevante esta historia? Terrible. Porque aquí tenemos, quiero mostrar el listado de los miembros del Gaula, si son tan amables. Más adelante, ese es el anónimo del cual acá, sí, este es el listado de miembros del Gaula. Ahí efectivamente aparecen los señores Vega Díaz, Adriano Allen con su número de cédula, también aparece el señor Contreras Hoyos Rafael y también aparece el señor Andrés Tobón. Bueno, de esta historia lo relevante es la historia del señor Andrés Tobón. El señor Andrés Tobón termina siendo parte de la escolta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo relevante. A pesar de tener estos antecedentes, este señor termina en la casa de Nariño con el expresidente Uribe. Ahora, para que no se diga que estas son calumnias, esa es la propia firma del señor Tobón Vergara en la que aparece señalado que él es escolta o miembro de la seguridad del doctor Uribe Vélez. Fíjense ustedes, debajo de la firma dice Seguridad Doctor Álvaro Uribe Vélez. Y él mismo afirma posteriormente en un escrito ante la Fiscalía, este de la Fiscalía quisiera porque está posterior al otro, sí. Más adelante, en ese escrito de la Fiscalía, la fiscal especializada ante la Unidad de Derechos Humanos dice que la presente se expide en Bogotá el 18 de febrero de 2003 a solicitud del interesado, teniendo como único objeto salir del país por cuanto se desempeña como escolta del señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Eso dice la señora fiscal, no solamente lo dice el señor Tobón. Ahora, el señor Tobón quiere salir del país para ir a hacer un curso de capacitación. ¿Y qué le responde la Embajada de Estados Unidos? Aquí está dicho por el propio señor Tobón. El 21 de enero de 2003, él le manda una carta a la Unidad Nacional de Derechos Humanos pidiéndole que de alguna manera se borre de su expediente ese episodio del cual ya hice mención, porque, y dice en el segundo punto de la carta, debido a mi buen desempeño y excelente trabajo en la institución policial, he sido estimulado con varios viajes a los Estados Unidos para adelantar cursos de capacitación, pero
Debido al proceso antes mencionado, la embajada americana decidió catalogarme como violador de los derechos humanos. Palabras del señor Tobón. O sea que el expresidente Uribe, me pregunto, ¿sabía que su escolta iba a salir del país? Iba a salir del país a un curso de capacitación y las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa por violador de derechos humanos. Me pregunto, ¿el señor Tobón estará en este momento en la lista que están rastreando las autoridades judiciales? ¿Irá a terminar extraditado también? ¿Otro más de los miembros del equipo de seguridad del expresidente? Bueno, francamente, se requiere ser un topo o un extraterrestre para no darse cuenta de lo que está ocurriendo en las narices. En las narices. Pero no es solamente el señor Tobón. Otros miembros de la seguridad personal del expresidente Uribe en la misma situación. Mayor Mario Fernando Herrera Ariza era el jefe de seguridad del señor Tomás Uribe. Y mano derecha, según testimonios del señor Santoyo. Entre otras cosas, el señor Tobón, escolta del expresidente Uribe, era también, pues por supuesto, un subordinado del general Santoyo. O sea que ya tenemos al hermano de Santoyo, al señor Tobón en ese equipo. Entonces, el señor Mario Fernando Herrera Ariza, jefe de seguridad de Tomás Uribe, este señor tiene los siguientes hechos que vale la pena estudiar. El primero de ellos es el escándalo que apareció en una columna del periodista Daniel Coronel. Las andanzas del ahijado. Por favor, pido que se ponga la fotografía para que entendamos de qué se trata esto. El señor Tomás Uribe era íntimo del señor Javier Socarrás, anterior. Exactamente. El señor Javier Socarrás, que vemos en esta foto, es un hombre que, según lo que dice el periodista Daniel Coronel en su columna Las andanzas del ahijado, es un hombre ya denunciado por diversos delitos, el mismo que hizo campaña para Consejo de Bogotá y la está haciendo para la Cámara de Representantes con el patrocinio del hijo mayor del presidente. Presidente Uribe tal vez tampoco sabía que su hijo estaba haciéndole campaña al señor Socarrás, porque él poco sabe de lo que pasa, repito, en sus narices. El señor Socarrás, dice el periodista Daniel Coronel, le pide a Tomás Uribe, en su columna lo señala, que le provea escoltas el señor Herrera. El mayor Herrera le dice a Tomás Uribe, y ahí está citado los correos y toda la información, eso está en una página web, se puede fácilmente consultar, le dice, por favor, doctor Uribe, consígame que me escolte gente del mayor Herrera. Y entonces resulta que personal de la policía termina escoltando a un hombre que es candidato, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene, al parecer, una hoja de vida bastante, digamos, dudosa, señor Socarrás. Bueno, en medio de la investigación sobre el mayor Herrera Ariza, encontramos que el señor Herrera Ariza, a través de su primo, el señor Javier Álvarez Balbuena, tiene una empresa de seguridad, la empresa de seguridad Silver. Si quiere usted, le doy la dirección exacta, calle 25F, número 84B46. La empresa de seguridad Silver queda al lado de Noticias 1. Al lado de Noticias 1. Y la fuente dice, desde allí, se espiaba al periodista Daniel Coronel. ¿Cómo le parece? O sea que Daniel Coronel lo espiaban desde el DAS y también lo espiaban desde la presidencia. Es la pregunta que hago. ¿El señor Tomás Uribe sabía qué hacía su jefe de escoltas? ¿Estaba al tanto de que se estaban realizando interceptaciones? ¿Cómo es posible que miembros de la seguridad presidencial estén detrás de un hombre de tan dudosa reputación o cuidando a un hombre de tan dudosa reputación como el señor Socarrás? ¿Y cómo es posible
que al denunciarse esto, ¿cómo es posible que al denunciarse esto, el periodista que hace las denuncias aparezca siendo objeto de hostigamiento? Bueno, yo no sé si fue a través del DAS o si fue a través de la policía, en fin, esto es un asunto que hay que dilucidar. Bueno, detrás del general Santoyo hay otros generales que impulsaron su carrera. Por ejemplo, hablemos del general Jorge Daniel Castro. General Jorge Daniel Castro, yo no sé si estaba invitado a estas sesiones. El general Castro, quien estuvo vinculado a la Policía Metropolitana de Medellín y quien conocía a Santoyo desde Medellín, fue definitivo en su carrera, puesto que cuando asumió la dirección general de la institución, fue él quien llamó a ascenso a Santoyo, o sea que conocía perfectamente su hoja de vida. Pues bien, general Jorge Daniel Castro, que dicen los medios, hoy está también en el ojo del huracán en Estados Unidos, fue destituido, doctora Marta Lucía Ramírez, usted lo sabe muy bien, tanto con relación a él como al general Teodoro Campo, por el episodio de las interceptaciones ilegales que se practicaban desde la policía. 11 generales son relevados por esta situación y tuvo que renunciar el general Jorge Daniel Castro. Bueno, otra situación compleja, como la del general Teodoro Campo, quien es un campeón también de la desfachatez. Vino aquí la vez pasada, hoy no quiso venir, a decirnos que él no sabía de la historia del general Santoyo. Nos dijo aquí, como digamos con cara realmente seria, nos dijo, yo, ese señor, si acaso, no, el perfecto conocimiento. General Teodoro Campo conocía bien quién era Santoyo, ¿no? Colaboró con el presidente, él lo reconoció aquí, colaboró con la campaña del expresidente Uribe, ¿no? Y después el expresidente lo reintegró, pero tuvo una salida desastrosa de la institución. Se le perdieron unas toneladas de cocaína, yo se lo recordé aquí, y no alcanzó a darnos razón de dónde estaban esos cargamentos de cocaína. Bueno, el señor Teodoro Campo, otro que tuvo que ver íntimamente y que fue promotor de la carrera del general Santoyo. Bien, ahí está, quiero mostrar ahora la nota que apareció en la prensa en Semana, cuando usted, doctora Marta Lucía, tuvo una entrevista pública en la que le preguntaron, quiero que nos explique por qué continúa el general Teodoro Campo como director de la policía. Bueno, bien se hizo en retirar a este hombre después de semejante situación. Y lo que llama la atención es que esta gente se retira de la institución y no pierde sus grados. No pierde sus grados. Hágame el favor. El expresidente Uribe sabía de todos estos episodios, no me cabe la menor duda. Bien fuera por los informes que presentaba el Departamento de Estado, se le entregaron informes en los años 2003, 2004 y 2005, en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos decía claramente cuál era la situación de Santoyo, cuál era la situación del Gaula de Medellín, cuál era la situación de otros oficiales. Se lo entregaron a él. Pero también tenía otros nexos, ya veremos de qué índole. Bueno, en la ceremonia que hizo pocos días antes de retirarse de la presidencia, como ya ha sido conocido, el presidente de ese entonces, presidente Uribe, destacó la vida, obra y desempeño del general Santoyo. No tengo palabras para hacer llegar a ellos, porque no era solamente a Santoyo, sino también al general Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo, a quienes homenajeaba y exaltaba el expresidente. Ahí tenemos la foto, pero yo quisiera que se muestre la siguiente, en la cual está el detalle, condecorando a Santoyo y condecorando a Flavio Buitrago Delgadillo. Otro hombre de la seguridad del expresidente. El señor Flavio Buitrago Delgadillo llegó a ser el sucesor de Santoyo, fue el jefe de la seguridad, hoy está retirado,
fue el jefe de la seguridad del expresidente. Y aquí es Ramiro Bejarano, otra persona interceptada, otra persona a la cual se le hicieron seguimientos y se le hizo la vida imposible desde el DAS. Lo que dice el periodista Ramiro Bejarano es que el general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe, en el momento en que escribe la columna, era protegido por el tristemente célebre Santoyo, palabras de Ramiro Bejarano. Bueno, el motivo de la columna de Ramiro Bejarano, que se llama Estado Tramposo, es que llegó un buen día a Palacio el señor Sergio Tobar Pulido. ¿Quién es el señor Tobar Pulido? Un ciudadano que afirma tener información contra el senador Gustavo Petro. E inmediatamente el jefe de seguridad del presidente lo conduce a una de las oficinas e inmediatamente lo instruye sobre cómo poner una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Esa es la denuncia que hace el señor